Buenos días. Sí. Bueno, iniciamos la sesión de la mesa redonda sobre inteligencia artificial en la comunicación científica, centrada principalmente en oportunidades, retos y buenas prácticas. Las dinámicas de la mesa será la siguiente. Lanzaré una pregunta por cada bloque, ¿no? Pues oportunidades, otra pregunta sobre retos y otra pregunta sobre buenas prácticas. Y el equipo, el personal investigador que está aquí junto a mí, que ahora presentaré, pues tendrá un rato para contestar. Mi idea es que dure 1 hora y la otra media hora, como surgieran muchas dudas, pues que los asistentes lancen preguntas. En caso de que no lancen preguntas, pues tengo otras preguntas preparadas para los asistentes. Pues comienzo presentando a los asistentes. Aquí tenemos a Núria Ferran. Núria Ferran es profesora agregada en la Universidad de Barcelona. Su actividad investigadora se centra en el análisis de la producción y circulación del conocimiento en plataformas digitales, con especial atención a Wikipedia, las brechas de género y las dinámicas de visibilidad en entornos colaborativos. Actualmente es investigadora principal del proyecto HerStory, orientado a la promoción de la visibilidad de las mujeres en los ecosistemas digitales de conocimiento, donde impulsa el desarrollo de metodologías basadas en inteligencia artificial neurosimbólica para la detección y corrección de sesgos y vacíos de representación. Seguidamente, Núria Martínez, periodista de formación especializada en comunicación institucional y corporativa, con experiencia en la divulgación científica y la comunicación de proyectos de innovación tecnológica, actualmente responsable de comunicación y marketing en el Centro de Visión por Computador, un centro de investigación puntero en inteligencia artificial, donde coordina proyectos que exploran el impacto social de la IA y promueven la reflexión ética sobre su aplicación. Seguidamente, Elisenda Aguilera Cora, investigadora predoctoral del Departamento de Comunicación de la Pompeu Fabra, donde imparte docencia en los grados de Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Sus líneas de investigación incluyen marcas territoriales sostenibles, publicidad, comunicación e inteligencia artificial en contextos académicos. Anteriormente trabajó como investigadora en la consultoría global Sound Diplomacy, realizando investigación aplicada en proyectos sobre ecosistemas culturales sostenibles. Y concluimos con el profesor Lluís Codina, profesor de investigación en la Pompeu Fabra y miembro del grupo de investigación DigiDoc en la misma universidad. Desde la aparición de ChatGPT ha iniciado una línea de estudios dedicada al uso de la inteligencia artificial en periodismo y en usos académicos. Muchas de sus publicaciones pueden seguirse en su sitio web, que muchos de nosotros y nosotras conocemos. Sin más preámbulos, si os parece, comenzamos con el primer bloque sobre las oportunidades de la inteligencia artificial en la comunicación y lanzo la siguiente pregunta. Lo haremos del siguiente modo. Comenzaremos de aquí para allí y la siguiente pregunta, pues, de aquí para aquí y viceversa, ¿vale? Bueno, desde vuestra experiencia, ¿en qué fase de la comunicación científica la IA está aportando más valor real hoy? ¿Qué pensáis? ¿Núria? Sí. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación de estar aquí en este congreso. Es la primera vez que estoy y me hace ilusión ver a compañeras que hace tiempo que no veía. Y gracias por invitarme en esta mesa, que la encuentro súper interesante y que nos lo vamos a pasar muy bien. Sobre el valor que aporta la IA y en qué fase del proceso de investigación, primero vale la pena analizar qué entendemos como valor, ¿no? A veces confundimos la velocidad con el valor de transformación. La velocidad quizá la relacionaríamos con un valor instrumental de la IA que nos aporta más eficiencia, pero no necesariamente más calidad, más rigor y más justicia epistémica. Y quizá este valor instrumental, donde lo podemos aplicar mejor, es en la fase de producción de la investigación, ¿no? Donde realmente nos aporta eficiencia cognitiva y no sustituye el pensamiento, nuestro pensamiento, y es una cosa meramente instrumental, ¿no? Y, por ejemplo, el profesor López Osa en hypertext.net nos habla de que lo podemos introducir de forma muy fácil y con rigor en el diseño de la investigación, en la revisión de la literatura, en el análisis cualitativo, con un software como Envivo o Atlas TI. Nos ayuda muchísimo en la redacción. Y todo eso es la fase de producción donde el valor de la IA es realmente instrumental. Donde es más interesante la IA es cuando aporta un valor estructural, donde aporta transformación, y ya estaríamos hablando quizá de fases más de difusión, de impacto social, ¿no?
donde realmente se da este cambio. Es donde encontramos un potencial de la IA en la interconexión de los datos. Y, por ejemplo, en el proyecto que nombraba Carlos antes, en el que estoy trabajando, Gestory en SEI, el proyecto diseñamos un sistema de inteligencia artificial con rigor epistémico y ético. Y, por ejemplo, este verano con una estudiante de TFM analizamos el ámbito de las humanidades digitales en la Universidad de Barcelona y encontramos 735 proyectos, de los cuales, así de forma fácil en la web, encontramos 80 bases de datos. Estos son silos de datasets que están sueltos, que están en una página web, que dentro de un mes quizá ya no están. Entonces, lo que hacemos en el proyecto es proponer integrar datasets. Los silos que están dispersos, pues los integramos, construimos un grafo de conocimiento que le aporta contexto, utilizamos RAGs que responden a unos corpus validados o, como el profesor Guallar le gustaría que dijéramos, curados, y esto nos aporta esa trazabilidad, ¿no? No inventamos el contenido, está súper controlado. De esta forma, le damos con una segunda vida a las investigaciones, por un lado a otras personas investigadoras que puedan trabajar con estas interconexiones de datos y, por otra parte, a públicos que no están especializados, porque generamos narrativas que son más accesibles. No tiene por qué ser más trivial, solamente pues, que están adaptadas y están pues, más conectadas con redes sociales, con Wikipedia, que, como os decía Carlos y yo estoy trabajando en ello, y con recursos educativos. La transformación se produce, o sea, este valor que aportaría la inteligencia artificial, un valor estructural, pues se produciría solo si rediseñamos nuestras infraestructuras de datos para que la ciencia sea realmente comunicable. Pues, muy bien, muchas gracias, muy inspirador. Nuria, por favor. Perfecto, pues bueno, muchas gracias también Carlos y al Congreso CODI por la invitación. Yo también estoy encantada de participar en esta mesa redonda con estos ponentes tan maravillosos que tengo a mi lado. Concuerdo con muchas cosas que ha dicho Nuria. Yo pienso que ahora mismo estamos en un momento realmente interesante, pero a la vez también muy complejo en comunicación científica, ya que nunca antes habíamos tenido a nuestro alcance y de una forma tan accesible y gratuita. Bueno, lo de gratuito también depende de cómo lo miremos, pero de herramientas una cantidad tan grande de herramientas y tan potentes para traducir el lenguaje científico a diferentes niveles, ¿no? Y a diferentes públicos. Estas herramientas también cada vez pues, avanzan de una forma más vertiginosa, ¿no? Incluso los que somos del mundo de la inteligencia artificial es muy difícil para nosotros mantenernos al día porque es casi cada semana que hay actualizaciones, hay nuevas funcionalidades, incluso nuevas herramientas que cuesta, ¿no? que nos mantengamos al día y saber cómo funcionan todas ellas. Pero bueno, esto también hace que las oportunidades, ¿no? sean cada vez más grandes. Yo hablo desde una posición un poco diferente a la de mis compañeros. Yo soy comunicadora científica, por lo tanto puedo dar mi punto de vista como usuaria de estas herramientas a la hora de hacer divulgación científica, pero también trabajo en un centro de investigación de la inteligencia artificial, por lo tanto comunico sobre la inteligencia artificial. Y para mí y para el centro donde yo trabajo, el CBC, es muy interesante y es muy importante que esta comunicación de la inteligencia artificial sea transparente y sea responsable, ¿no? Y en este sentido también va el uso de estas herramientas en la comunicación científica. Para mí, el valor o los beneficios, concuerdo con Nuria, son muy interesantes cuando estas inteligencias artificiales nos proporcionan un valor instrumental. Yo me voy a centrar más en la parte de divulgación y el impacto social que estas tecnologías tienen, no tanto en la producción científica y en el momento de hacer ciencia. Y pienso que los principales beneficios que estas nos aportan son a la hora de automatizar ciertos procesos que antiguamente o cuando no disponíamos de estas herramientas eran como más tediosos o más rutinarios, ¿no? Creo que son muy útiles a la hora de hacer resúmenes de grandes textos, de papers o cuando tenemos informes muy grandes. También son muy útiles, yo las uso mucho para transcribir entrevistas, cuando hago entrevistas al personal investigador. Antes yo recuerdo pasarme horas, tardes completas transcribiendo palabra por palabra los audios y ahora en cuestión de segundos, minutos te transcriben en texto más o menos, luego lo tienes que revisar, ¿no? Porque siempre hay algún error, pero ya tienes mucho trabajo avanzado. También para estructurar información, ¿no? A mí me pasa que tengo muchas ideas cuando voy a escribir algún artículo o hacer algún contenido de divulgación. Tengo muchas ideas, pero a veces te enfrentas a la temida página en blanco, ¿no? Que seguramente muchos de vosotros os ha pasado. Y poder tener un primer borrador que te proporciona una inteligencia artificial hace que
pues pierdas un poco este bloqueo creativo que a veces nos pasa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy útil en estas situaciones, ¿no?, en las que son muy rutinarias, son un poco más tediosas, y la inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar un poco estos procesos, a poder reducir tiempos y costes y poder dedicar este tiempo igual pues a tareas que son más analíticas, son más estratégicas o incluso más creativas. Eso yo también lo veo un punto positivo en departamentos de comunicación pequeños, como nos pasa en muchos centros de investigación, en que los recursos, ya sea económicos o de personal, pues son bastante reducidos. Poder reducir costes y tiempos con una inteligencia artificial hace que puedas generar más contenidos, incluso puedas traducir de forma más rápida algunos contenidos y, por lo tanto, llegar a públicos o internacionalizar algunas investigaciones que hasta ahora, si no tuvieses estas herramientas, pues sería imposible, porque no habría manera de cómo hacerlo. Muchas gracias. Elisenda, por favor. Sí, gracias también por la invitación. Encantada de estar aquí y participar en esta mesa con las compañeras. Voy a adoptar la nomenclatura que ha adoptado Nuria, porque me ha parecido muy interesante. Entonces, hablando del valor instrumental, creo que quizás es el que hemos adoptado más rápidamente, o el que podemos observar, ¿no?, qué valor realmente nos añade, pero quizás está aún por ver o profundizar el valor estructural que podemos obtener en otras fases de la comunicación científica. Igual que Nuria Martínez, para mí estas herramientas son muy útiles, las utilizo en mi día a día para búsquedas, para síntesis, como apoyo a la redacción, también para transcripción de los focus groups que he hecho en mi tesis. La verdad que ha sido muy útil. Concretamente para las revisiones y llevando a cabo trabajos que me han servido para mi tesis doctoral, sí que creo que este valor instrumental es muy interesante, porque nos permite identificar documentos y sobre todo tener una primera visión, una primera panorámica de un problema o de un campo de conocimiento, ¿no?, que para nosotros como investigadores noveles o jóvenes investigadores a veces este primer momento puede ser un poco, ¿no?, como abrumador, ¿no?, toda esta información. También esto conlleva algunos riesgos y algunas dificultades que seguramente tendremos tiempo de comentar más adelante, pero sí que es verdad que los entornos de las bases de datos con conceptos que quizá al principio no conocemos, no identificamos, somos quizás incapaces de construir una ecuación de búsqueda que sea lo más efectiva posible, pues utilizar prompting con lenguaje natural nos puede ayudar en esta primera fase a tener como una radiografía, ¿no?, de lo que queremos descubrir, de nuestra necesidad de información. Pasando a otras fases, ¿no?, de valor más estructural, como la difusión, llegar a otros públicos o incluso dar visibilidad, ¿no?, a lenguas que quizás son minoritarias en el ámbito científico, yo creo que es una de las oportunidades que tenemos ahora mismo, ¿no?, llevando un estudio a cabo con unos compañeros de la Universitat Pompeu Fabra, específicamente en el ámbito de comunicación. En el contexto catalán analizamos más de 1.700 artículos publicados en los últimos 5 años y vimos que solamente el 8,7% estaba publicado en catalán, ¿no? Y una de las reflexiones finales era, nos planteábamos realmente si en una siguiente fase de este proyecto pues podríamos cómo desarrollar un modelo basado en la inteligencia artificial para poder llevar a cabo traducciones automáticas de estos textos, para que en esta esfera, ¿no?, también haya visibilidad de este idioma y de otros tantos, ¿no? Y pasando también a la fase de evaluación, quizá para aportar algo nuevo y buscando información en estudios sobre este tema, me he topado con un estudio, una nota de distintos editores sobre revistas de comunicación, política y sociología, entre los cuales Journal of Communication o Political Communication, donde ellos analizan primero las encuestas que se han realizado a distintos investigadores para ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial y, bueno, constatan que, como hemos comentado, en la redacción académica o para traducir para tareas más mundanas como enviar correos electrónicos o para comprender metodologías o incluso para hacer revisiones serían los usos más frecuentes. En cambio, el uso y la aceptación de esta herramienta en otras situaciones, incluidas la evaluación por pares, por ejemplo, sería mucho menos significativa, ¿no? Y desarrollar una serie de escenarios donde se plantean cómo podrían adoptar la inteligencia artificial en el peer reviewing, ¿no?, de las revistas. Y, bueno, ellos abogan por un escenario que han llamado Increase AI Production, Increase Human Evaluation, que vendría a ser aceptar el aumento de estas investigaciones que están asistidas por inteligencia artificial, pero apostando por un incremento también para reforzar la evaluación humana, o sea, preservamos aquello valioso, ¿no?, el juicio
experto, la deliberación con criterio, y delegamos en la AI otras tareas pues, para detectar posibles errores o tareas que nos ayuden con la carga de trabajo. Muchas gracias. Lluís, adelante. Gracias. Yo también agradezco la oportunidad de estar aquí. Bueno, para responder a la pregunta, seguramente aporta valor en todas las fases. Yo creo que ahora mismo no hay fase de una investigación científica, que al menos que se me ocurra a mí, donde la inteligencia artificial no aporte algo. Entonces, tengo que limitarme más a mi propia experiencia y lo que creo observar. Entonces, yo diría que aporta mucho valor en fases como la ideación y la conceptualización. Aporta mucho valor en la clarificación conceptual y luego en algo que explicaré después. Entonces, de acuerdo con esto, en teoría, el promedio de las investigaciones científicas a partir de ahora y en el futuro deberían subir de calidad. Porque si los investigadores, por ejemplo, clarifican cómo usar bien una metodología, usando la inteligencia artificial, pues en teoría van a cometer menos errores. Un punto débil muy habitual de los artículos científicos y los trabajos académicos suelen ser las metodologías. En teoría deberíamos observar a partir de ahora o a partir de hace algún tiempo cómo las investigaciones científicas el apartado de metodología está mucho mejor resuelto. También ayuda a la situación que antes hemos estado hablando con mis compañeras del síndrome de la hoja en blanco. Pues yo creo que es un buen arranque, nos ayuda a ideación y a clarificar conceptualmente. Hay otra posibilidad, ya más como especulación. Como especulación, yo estoy observando un fenómeno que creo que todos habrán observado. Hay algunas inteligencias artificiales que son muy buenas en esto. Yo destacaría ChatGPT, por supuesto, pero también Claude o Claude, no sé exactamente cómo se debe de pronunciar. Pues Claude es muy buena en esto. Es lo que yo a veces le llamo con un mal nombre, y luego explicaré por qué es un mal nombre. Le llamo socioepistémico. Los sistemas de inteligencia artificial yo creo que cada vez son más socios del investigador, porque hay una creación real de novedad epistémica cuando debates con una inteligencia artificial. No me gusta el nombre, lo tengo que reconocer, pero es el que se me ocurre, porque en teoría el mejor socio epistémico de un humano es otro ser humano. Lo que ocurre es que a veces al interlocutor ideal humano no lo tenemos a nuestro alcance, está ocupado en otras cosas o no sabemos dónde está o no está disponible. Entonces, una alternativa a no llamarle socio epistémico, pero lo utilizo porque así yo creo que todo el mundo lo entiende, es hablar de una cosa que podríamos llamar la cocreación dialógica. Cocreación, ¿por qué? Porque se hace con la inteligencia artificial. Dialógica, porque surge de un diálogo. Y yo creo que se puede decir que lo que surge de este diálogo es realmente conocimiento nuevo. Epistemológicamente es conocimiento nuevo. Podríamos decir, bueno, pero ya estaba en la base de entrenamiento, ya estaban los artículos que ha consultado la inteligencia artificial. Sí, pero estaba oculto, no estaba de manera expresa. Entonces, como especulación, quizás en el futuro, para estas dos cosas, ¿no? Para clarificación conceptual, hacer las cosas mejor, y no sé esta posibilidad de que se vaya usando cada vez más la inteligencia artificial como socia epistémica, y tampoco sé qué implicaciones tendrá esto para las autorías, que habrá que revisarlas. Gracias. Entonces, por lo que parece que contéis, es que la inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial pues tienen muchos usos, ¿no?, en la investigación y en todo lo que viene siendo el campo, la ontología de la comunicación científica. Pero también me surgen ciertas dudas, ¿no? Entiendo que también hay retos, desafíos a tener en cuenta, ¿no? Y por ese motivo quiero pasar al siguiente bloque, ¿no?, que tiene que ver con riesgos, algunas tensiones, ¿no?, actuales y sobre todo los retos, ¿no?, a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no?, con la inteligencia artificial. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales riesgos o efectos no deseados del uso de la IA en la comunicación científica que todavía no estamos abordando bien, o cuál creéis que podría ser? Si os parece, empezamos ahora por el doctor Codina. Vale, pues gracias. Pues el riesgo más importante, voy a tomar un término prestado de la economía. Los economistas hablan del riesgo moral.
y hablan del riesgo moral cuando algo, alguna institución o unas prácticas, unos procesos, inducen, para decirlo en palabras sencillas, a la gente a portarse mal, a hacer un mal uso de las cosas, ¿no? Por ejemplo, un clásico del riesgo moral, para entendernos, es que, según parece, las personas que tienen un seguro a todo riesgo tienen más accidentes. Bueno, pues por ahí no sé si se entiende la idea del riesgo moral. Entonces, la inteligencia artificial tiene un riesgo moral enorme. Por ejemplo, si miramos la oferta, sobre todo de los sistemas especializados en la academia, están diciendo, cómprame porque te voy a hacer la tesis y tú no vas a tener que hacer nada. En algunos casos es muy, muy evidente, en otros está más disimulado, pero es así. Hay algunas inteligencias artificiales que parece que su argumento de compra es, si no te voy a hacer la tesis entera, quizás es exagerado la tesis entera, te voy a hacer capítulos enteros de tu tesis o de tu trabajo académico. Quizás este es el riesgo moral más importante de nuestra época, y es el que creo que no sabemos cómo afrontarlo. Lo intentamos afrontar mediante cultura, difundiendo una cultura de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, los detectores de inteligencia artificial como plagio yo creo que tienen muchos falsos positivos y falsos negativos, no acaban de funcionar. Y el último riesgo moral importante, no sé si tan importante, pero importante, es usar mal la inteligencia artificial a efectos de derechos de autor, protección de datos. Por ejemplo, un clásico sería, ya es un clásico, aunque hace muy poco que está en marcha la inteligencia artificial, es que todas las revistas, yo creo que en general se han puesto de acuerdo, que yo sé, bueno, no se han puesto de acuerdo, han coincidido, mejor dicho, en prohibir a sus evaluadores usar la inteligencia artificial. Y no sé si esta prohibición está teniendo lugar, está siendo respetada o no. Sí, Elisenda. Sí, bueno, yo quisiera recuperar una cosa que ha dicho antes Nuria, ¿no? Que era el hecho de la actualización. Aparecen tantas herramientas, ¿no? Que uno de los efectos no deseados, ¿no? Pero sí riesgos o dificultades, obstáculos, ¿no? De tener que estar constantemente al día, porque si no parece que te pierdes alguna cosa, y la verdad que realmente nos perdemos porque cada día hay que estar constantemente actualizándonos. Y en ese sentido, uno de los riesgos quizás que la tecnología es todavía bastante nueva, ¿no? Y todavía los límites están un poco difusos, ¿no? en algunos contextos. Entonces creo que ligado a la responsabilidad ética y a la mala praxis podemos tener claro más o menos qué no debemos hacer, como pasaba anteriormente, ¿no? con el plagio. En ese sentido, a la hora de realizar revisiones me gusta mucho seguir el modelo que ha propuesto Lluís, que consta de 4 fases. Evaluar siempre el contenido generado por las herramientas de la inteligencia artificial, verificar las fuentes, atribuir a los autores el conocimiento previo y, obviamente, editar para generar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, creo que esas 4 fases deberían ser como un mantra, ¿no? A la hora de hacer las revisiones, pero eso no evita que las herramientas también hagan errores factuales, alucinaciones. Entonces, creo que todavía estamos aprendiendo cómo utilizar estas herramientas, pero sí que empiezan a haber voces, ¿no? Que hablan sobre todo de la erosión del pensamiento crítico cuando usamos demasiado regularmente estas herramientas y les delegamos fases cognitivas que serían claves, ¿no? Nos puede generar dependencia, reducción de esfuerzo, acostumbrarnos a respuestas muy sintéticas, ¿no? Y en ese sentido, antes Luis hablaba de la calificación de conceptos, es verdad, creo que eso es un beneficio muy grande, pero a la vez, analizando, ¿no? distintas herramientas, escribimos un artículo justamente con Luis y Carlos sobre la inteligencia artificial de Scopus AI, y es verdad que presenta algunos features muy interesantes, ¿no? Esta herramienta, pero a su vez, analizando la síntesis que generaba, vimos que había quizás una sobresimplificación de algunos discursos o conceptos, y en ocasiones los argumentos estaban inconexos, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco podemos aceptar como bueno lo que leemos inicialmente, sino que es interesante que siempre apliquemos el sentido crítico. Y un poco ligado a lo que comentaba antes de las publicaciones en inglés, supongo que el riesgo también recae sobre la implicación de ampliación y reproducir estos sesgos que tenemos en la sociedad, no solo idiomáticos, sino de género y otras cuestiones. He leído también, ya han conceptualizado como AI divide, el hecho de amplificar la brecha digital que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido supongo que
que ahí está uno de los efectos quizás no deseados. Y yendo otra vez a la evidencia científica, he leído un artículo que analizaba distintos estudios publicados a lo largo de la historia en Nature que utilizaban inteligencia artificial, porque recordemos que esa tecnología ahora parece que es muy nueva, pero hace muchos años que existe y en otras disciplinas ya hace tiempo que se utiliza. Y los resultados indicaban que había, a nivel individual, permitía a los investigadores publicar mucho más, tener más impacto, obtener más citas, pero a nivel global de la ciencia, ¿no?, había como un cierto retroceso, que se perdía un poco el foco y que quizá no había un engagement entre las distintas investigaciones. Obviamente no creo que esto se pueda generalizar a todas las disciplinas y quizá hay que hacer más estudios en este sentido, ¿no?, pero bueno, sería otro de los riesgos quizá que nos presenta. Gracias. Nuria, por favor. Gracias. Mi respuesta va un poco enlazada con lo que ha contado Elisenda. Yo creo que los principales riesgos en comunicación científica con el uso de la inteligencia artificial recaen en delegar demasiado a la inteligencia artificial sin pasar por el suficiente filtro humano. Y esto parece muy obvio, pero pasa más de lo que creemos, ¿no? A veces por las prisas, los deadlines, las sobrecargas de trabajo, pues la inteligencia artificial nos genera en unos segundos unas respuestas que parecen muy coherentes, que están estructuradas con una gramática, con un contenido que, bueno, parece muy coherente, muy cohesionado, pero después, si lo analizamos bien, puede que haya cometido errores. La inteligencia artificial no es precisa, todos los resultados que te da no son verídicos, ¿no? O sea, existen lo que en inteligencia artificial conocemos como las alucinaciones. Todos estos modelos, los modelos grandes de lenguaje y también las inteligencias artificiales generativas, están entrenadas con millones de documentos, de textos, las que son de texto, o de imágenes, las que son de generación de imagen, que provienen de fuentes muy diversas, de autores muy diferentes. Y para dar respuesta al prompt o a la petición que le pides, se basa en fijarse en patrones estadísticos de estos datos con los que se han entrenado. Pero claro, la inteligencia artificial no razona, no entiende la información como la entendemos los humanos, por lo tanto, a veces puede ser que rellene huecos de información que no sabe con información que realmente parece que sea verídica, porque se camufla en una coherencia, ¿no?, en un sentido del texto que te propone, pero que realmente allí hay errores, ¿no? Y esto pasa, en comunicación científica pasa mucho, ¿no?, porque hay casos concretos en los que hay que tener, pues, como un cuidado más especial, como pueden ser en temas muy recientes o temas muy especializados. Puede ser que la inteligencia artificial pues, empiece a divagar o a darte respuestas un poco más simplificadas. Luego también en datos numéricos, referencias, atribuciones, fechas. La IA no consulta papers a tiempo real, por lo tanto, a veces cuando te da este tipo de datos yo creo que hay que revisar cualquier palabra que te dé la inteligencia artificial, hay que verificarla, pero sobre todo en estos casos concretos. Cuando el prompt o la petición que le damos es muy ambigua, muy abierta, también tiende un poco a divagar, a dar respuestas muy simples o también a relacionar o crear conexiones que realmente no son verdaderas. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en estos casos, no fiarse de todo lo que dice la inteligencia artificial es verdadero y sobre todo también, como bien ha dicho Elisenda, como ha estado entrenado con tantas fuentes tan diversas, la perpetuación de los sesgos y los estereotipos también es algo que tiene que pasar por el filtro humano, porque si no van repitiendo patrones, ¿no?, y estos sesgos se van a ir a medida que generemos contenidos nuevos perpetuando infinitamente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, el no delegarlo todo en la inteligencia artificial y sobre todo pasar por este filtro y esta mirada crítica de los humanos, ahora más que nunca es necesaria, ¿no? Muchas gracias, Nuria. Adelante. La otra Nuria, sí, ¿no? disculpa. De los riesgos que hemos comentado ahora en la mesa, yo veo unos que son como puntuales, que son errores técnicos o las alucinaciones que comentaba ahora Nuria, ¿no? Sobre todo el diseño UX de estos sistemas nos llevan a creer que realmente es veraz lo que nos está contando el sistema, ¿no? Pero quizá los riesgos más preocupantes son los que son estructurales, ¿no? Por ejemplo, la homogeneización del discurso científico, ¿no?, que se normalizan unos enfoques científicos, unas voces disidentes no se escuchan y hay menor diversidad epistemológica. Se refuerza un solo discurso científico porque se hace un promedio, todo va con probabilidad y con promedios, ¿no?
Pero el conocimiento ya sabemos que no es solo información organizada, sino que es una interpretación situada, tenemos que tener sensibilidad al conflicto interpretativo, por eso es un riesgo este tipo de sistemas con este tipo de aproximación. Otro riesgo que le veo preocupante es lo que ya ha comentado el profesor Codina, de la autoría y la responsabilidad. Science, Nature ya llegaron al consenso científico, ¿no?, de que la IA no puede ser en ningún caso la autora, porque no puede asumir una responsabilidad ética y legal, no puede rendir cuentas y la tenemos que entender así, como una herramienta. Otro riesgo sería que la ciencia acabe siendo optimizada para los algoritmos, ¿no?, que redactemos para la evaluación automatizada, ¿no? Antes comentábamos la revisión de las revistas, ¿no?, que se proponían como unas rúbricas para evaluar de forma sistemática, pues que acabemos nosotras redactando o produciendo ciencia para pasar estos filtros. Y el riesgo principal que le veo, y que en el proyecto Herstory que ya he comentado antes, perdonad que siempre lo traiga a mi molino, que decimos en catalán, no sé si en castellano esta expresión existe, es que los sistemas de la IA actuales reproducen sesgos, como decía Elisenda, ¿no?, lingüísticos, geopolíticos y sobre todo de género. Es cierto que la IA se ha entrenado con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Es un espejo de la realidad, pero las infraestructuras lo que están haciendo, como decíais vosotros, es amplificando, perpetuando, y lo que tenemos que hacer es que este diseño no amplifique esta falta de igualdad. Y en Herstory, lo que os comentaba anteriormente, ¿no?, trabajamos para evitar esta desigualdad. Y por eso trabajamos solo con datos que estén curados y validados. El sistema no queremos que sea lo del promedio estadístico global, sino un corpus académico y con fuentes documentales contrastadas. El segundo punto sería los grafos que os comentaba, sobre todo para evitar silencios, porque si conectas silos o datasets que están desconectados, pues haces visibles relaciones que están fragmentadas, y con el trabajo que estamos haciendo con la historia de las mujeres, si hacemos esta interconexión, aparecen narrativas que anteriormente no eran posibles. Y finalmente, otro de los riesgos que estamos trabajando es este enfoque de justicia epistémica en el diseño de la arquitectura del sistema, en el sentido de que controlamos qué datos entran, cómo se conectan y las narrativas que generan. Y, como decíais todos, la supervisión humana es imprescindible en la validación, en la interpretación, porque la responsabilidad, como os decía, es del equipo de investigación. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que todo lo que comentáis pues son retos, preocupaciones muy importantes. Yo añadiría un par más, que a mí la verdad es que me quitan bastante el sueño. Una sería la falta de transparencia en la obtención de los resultados de las propias instrucciones. Es decir, ahí hay una black box, no sabemos exactamente. Sí que hay algunas herramientas de IA que sí que te explican, pues mira, para darte este resultado he seguido este proceso, y te lo dejan transparente, pero la realidad es que la mayor parte de herramientas de IA, pues eso no te lo dan, te dan el resultado y ya está. De hecho, incluso todas estas empresas se sorprendieron en su momento cuando vieron los resultados que daba la IA, porque básicamente funcionaba del siguiente modo, ¿no? Voy a crear una herramienta de IA que identifique cuál va a ser la palabra que precede a la anterior. Voy a meterle, esto se venía haciendo desde hace un montón de años, pero dijeron, vamos a hacerlo con un corpus gigantesco, ¿no?, con todo lo que nos da Internet. Y se dieron cuenta pues, que los resultados que daban eran enormes, ¿no? Pero ahí está esa falta de transparencia, ¿no?, ese black box que a mí me preocupa, la verdad es que mucho. Y el segundo problema que yo le veo, además de todo lo que han dicho mis compañeras y tal, es que es sobre todo la descarga cognitiva. Es decir, si no sabemos utilizar de forma adecuada la inteligencia artificial, nos va a hacer más tontos. Es decir, hacer una instrucción que nos dé un resultado y hagamos un copy-paste y eso lo pongamos en un marco teórico o lo pongamos en donde sea, o en el análisis de los resultados, si no hay un proceso de reflexión más allá del pensamiento crítico, que esto está muy bien, pero yo creo que esto ya está, desde mi punto de vista, aunque es muy importante, pero llevamos desde principios de 2023 hablando de pensamiento crítico. Yo creo que estamos en el punto de la descarga cognitiva. Estas herramientas producen un contenido que podemos absorber y que es correcto sin pensar más allá, y nos puede hacer más tontos. Entonces tenemos que buscar fórmulas, ¿no?, para que esa descarga cognitiva pues, sea lo menos posible, o que haya un aumento de carga cognitiva en otros aspectos en los que no intervenga la inteligencia artificial. Eso no quita que creo que sea un software, una herramienta muy, muy importante, disruptiva, que está para quedarse, ¿no? Vayamos al bloque 3,
que tiene que ver con buenas prácticas y criterios de uso. Esto me interesa mucho, creo que puede ser muy interesante también para las asistentes, los asistentes, y la pregunta viene del siguiente modo. Si tuvierais que recomendar 2 o 3 buenas prácticas claras para usar inteligencia artificial en la comunicación científica, ¿cuáles serían y por qué? ¿Te parece, Nuria Ferrán, comienzas tú? ¿Sí? Ellas no han empezado. Bueno, por hacer vale. Sí, derecha, izquierda y... Genial. ¿sí? Genial, mejor ser la primera, porque si no ya nos lo repetimos. Sí, las buenas prácticas las tenemos que declarar, ¿no? Y en un paper, por ejemplo, pero tenemos que evitar que no se convierta en una lista burocrática, ¿no? Que no aporte. Porque la cuestión de fondo quizá no es solo declarar el uso de la IA, sino preguntarnos qué fases del proceso científico estamos dispuestas a externalizar con la IA y cuáles consideramos irrenunciables. Podemos externalizar la IA con valor instrumental, ¿no? Porque no sustituye el juicio intelectual, lo que comentábamos al principio, ¿no? Tareas como la redacción, síntesis, esquemas, traducción, este componente instrumental, ¿no? Que no necesita nuestro raciocinio de una forma intensa, pues nos puede ayudar. Pero el proceso científico no es solo escribir. Si delegamos el pensamiento, el juicio intelectual, en interpretación de entrevistas, en construir marcos teóricos, en formular conclusiones, en la valoración ética de los resultados, entonces, ¿qué consideramos que es el núcleo irrenunciable de la actividad académica? ¿Dónde empieza la automatización legítima? ¿Dónde empieza la sustitución problemática, ¿no? Yo le veo que sí que hay como 3 principios muy claros que deberíamos tener todas presentes. Una es la transparencia radical, declarar en qué fases del proceso científico hemos utilizado la IA, qué modelo hemos utilizado y con qué finalidad, y explicitarlo en el apartado de metodología. Esto hace referencia a la trazabilidad que decías tú, ¿no, Carlos? Y al uso honesto. Después, el segundo principio que veo como muy claro que tenemos que tener muy presente es el human in the loop, ¿no? La verificación humana, el juicio crítico y la responsabilidad como personal científico. Y el tercer punto sería, en ningún caso, externalizar el pensamiento crítico, que es el que decías tú, que a veces parece como vacío, pero estamos haciendo investigación, ¿no? Ahora con Carlos hemos publicado con una doctoranda, ¿no? Cómo los grados de nuestra disciplina están trabajando con la IA y cómo están trabajando el tema del pensamiento crítico, ¿no? Las competencias críticas que son necesarias. Si te parece, lo dejo aquí. Vale. Adelante, Nuria Martínez. Perfecto. Bueno, Nuria, yo concuerdo con muchas cosas de las que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo en el uso de la inteligencia artificial como herramienta de soporte, no como reemplazo. Una herramienta que nos puede ayudar a este impulso, ¿no? de nuestra productividad y eficiencia, pero que siempre va a requerir de la experiencia humana para realmente aportar valor y rigor a los contenidos que generamos, ¿no? Volviendo también al sentido crítico, tener esta revisión, volver a las fuentes originales, no dar por hecho cualquier cosa que nos retorna la inteligencia artificial, esto es fundamental. Estoy de acuerdo con la transparencia en el uso de inteligencia artificial cuando hacemos acciones de comunicación científica, poder tener esta trazabilidad y ser transparentes también con nuestras audiencias, pienso que es parte también de la confianza que tenemos hacia ellos. Y finalmente también para aportar pues igual una cosa diferente, pienso que también es responsabilidad como usuarios y también sobre todo en el mundo de la comunicación científica tener al menos unos mínimos de alfabetización en términos de inteligencia artificial. No es necesario igual tener un conocimiento muy técnico o matemático de cómo funcionan, pero sí saber cómo funcionan estos modelos, con qué datos han sido entrenados, por qué te dan las respuestas que te dan, por qué se producen estos errores, por qué se perpetúan sesgos. Yo creo que esto es lo que entender, ¿no? cómo funcionan te permite también pues, desarrollar este pensamiento crítico que tanto hemos puesto en valor. Y también saber, ¿no? cómo generar estos prompts o estas indicaciones, porque muchas veces son los que nos llevan a estos errores o a esta simplicidad de las respuestas. Pienso que es un valor añadido que puede tener el perfil del comunicador científico o incluso de los investigadores en el mundo en el que vivimos actualmente. Muchas gracias. Elisenda. Mientras os escuchaba, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Quizás me voy a repetir un poco, pero es verdad, pensaba que el primer paso, ¿no? Quizás sería siempre preguntarnos si necesitamos utilizar la herramienta de
de inteligencia artificial para la tarea que vamos a llevar a cabo. Quizá en muchas ocasiones la respuesta sea que sí, quizá en alguna ocasión la respuesta sea que no. O sea, parece que la hemos adoptado tan rápido comparado, ¿no?, con otras tecnologías. O sea, ha sido, creo que, bueno, una eclosión comparado con otros dispositivos que hemos utilizado anteriormente, ¿no?, que parece ya tan habitual y tan normal que parece raro, ¿no?, como preguntarse, hacerse esta pregunta, pero creo que quizás es necesario. Luego, como decía Nuria, ¿no?, declarar qué herramienta hemos utilizado, qué modelo, incluso podemos hacer capturas de pantalla si estamos haciendo revisiones de la literatura, pues explicar también qué prompt hemos utilizado, qué resultados hemos obtenido, cómo los hemos editado. O sea, hay muchas maneras de tener esa buena voluntad respecto a cómo utilizamos esta herramienta. Y con lo que decía Nuria, pues lo mismo, ¿no? Quizás aprender cómo redactar buenos prompts que nos devuelvan respuestas un poco más eficientes con nuestra necesidad de información, conocer también las distintas herramientas, ¿no?, porque supongo que en función de lo que necesitemos hay herramientas que nos van a suplir mejor la necesidad que tengamos, ¿no? Pero ligado un poco a esto, ¿no?, debemos declarar las buenas prácticas. Creo que uno de los problemas es que todavía no hay estándares muy claros, ¿no?, a nivel global y tampoco institucional. En muchas universidades o en muchas empresas no se ha explicado, quizás es pronto todavía, no lo sé, ¿no?, pero a veces creo que faltan recursos de apoyo de este tipo. Y tenemos como, bueno, cuando vas a una revista científica, ¿no?, y te explican lo que tienes que declarar, muchas veces dices, bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras, y a veces también te preguntas, ¿la gente lo está declarando? Yo con los compañeros a veces hemos tenido este debate, ¿no? O sea, voy a ser yo el pringado, entre comillas, que ahora voy a decir que lo utilizo y en verdad nadie lo está diciendo, me van a juzgar por eso. Y haciéndome estas preguntas he llegado a un estudio que justamente ha analizado esto, ¿no? Han hecho como un experimento, distintos experimentos sobre el uso de la inteligencia artificial, y la conclusión a la que han llegado es, desgraciadamente, que por el hecho de revelar un uso y ser transparente, eso tiene como consecuencias negativas en tu reputación, ¿no? Como que no transmites la misma legitimidad o veracidad. Entonces, claro, eso también es un problema. Quizás estamos en esta fase un poco de que todos debemos ser buenos y ser transparentes y declararlo, pero luego si lo declaras resulta que parece que pues no eres tan buen investigador porque has usado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese igual sería otro debate que también hay que tener, porque, bueno, habría como las dos perspectivas, ¿no? Pero bueno, ese sería como el punto un poco añadido a lo que ya han dicho mis compañeras, con lo que estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. Bueno, pues voy a conectar directamente con lo que ha dicho Elisenda, que me parece muy interesante. Hay unos investigadores que alertan sobre la fatiga de declaración. Es decir, no hay que declararlo todo. Hay que establecer alguna jerarquía de qué se debe declarar. Por supuesto, según qué usos hay que declararlos. Esto es lo primero. Pero estos autores, creo que son fáciles de buscar, los interesados. Uno de ellos es Hosnik, con H, y acabado en I latina K, y Joseini. Resnik y Joseini. Bueno, ahora no estoy seguro si lo he dicho bien, disculpen. Bueno, voy al grano porque si no me voy a despistar mucho. Hablan de esta fatiga de declaración de dos fenómenos. Cuidado con declararlo todo. Por ejemplo, para una traducción, yo no entiendo aquellas revistas que piden que si has usado la inteligencia artificial para traducir de tu idioma nativo al inglés, lo tengas que declarar. ¿Por qué? Pero lo piden. Es sorprendente. Entonces, estos autores lo que advierten sobre esta fatiga de declaración y luego sobre el problema, la estigmatización. Al autor que lo declare, delante de los evaluadores puede quedar estigmatizado. Y lo que proponen estos autores es que los usos de declaración, primero proponen que haya usos que no deban ser declarados, como usos muy meramente asistenciales, como el ejemplo perfecto es la traducción. Usar la IA para hacer una traducción, según estos autores, no debería ser declarado. Y luego hay usos opcionales, y dicen, los usos opcionales, si el autor lo declara, lo que aconsejan es que la revista, esta declaración, no se la mande al evaluador, para que el evaluador no tenga sesgos contra ese autor. Que piense, por ejemplo, si ha declarado, el
ejemplo, sigo con el ejemplo de la traducción porque es muy fácil y muy fácil de entender. El evaluador puede considerar, bueno, esta persona no sabe escribir en inglés, pues puede tomar un sesgo contra ese autor. Vale, otro aspecto que quería explicar sobre buenas prácticas lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginen una persona, voy a cambiar de tema, de tema no, perdón, de enfoque. Imaginen a una persona que su médico, por ejemplo, le aconseja hacer ejercicio. Y esta persona decide ver muchos vídeos en YouTube de gente haciendo ejercicio. No le va a servir de nada, no va a servir absolutamente de nada. Va a tener una atrofia muscular y de paso cognitiva, a las dos. Pues lo que yo recomendaría de buena práctica es que evitemos pegarnos un tiro en el pie y evitemos usar la inteligencia artificial que nos genere atrofia cognitiva. Es tan eficaz la inteligencia artificial que la tendencia es usarlo para todo. Entonces, yo recomendaría, como buena práctica, intentar evitar esta metáfora muy forzada de la persona que para hacer ejercicio se pone a ver vídeos de gente haciendo ejercicio. Sería el equivalente a un fraude, que es el caso que hemos dicho antes, ¿no? Copiar y pegar directamente algo que nos ha hecho la inteligencia artificial en lugar de elaborarlo nosotros. Hay que decir que hay ya investigaciones, al menos hay dos, debe haber 4 o 5, pero yo ahora recuerdo 2 concretas, que atestiguan o recogen. Ya sabemos que en ciencia 2 investigaciones no es suficiente, ¿eh? Hay que hacer más investigaciones. Pero hay al menos 2 muy potentes que atestiguan que delante de unas tareas, las personas que delante de esas tareas utilizan totalmente la inteligencia artificial en vez de su propio esfuerzo, luego tienen problemas para recordar lo que han hecho, tienen problemas para hacer lo suyo, no pueden explicarlo, no recuerdan, no saben lo que han hecho, etcétera, etcétera. Y se detecta menor actividad cerebral, por tanto, el riesgo de atrofia cognitiva es una cosa muy real, me temo, con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí, bueno, parece que falta estandarizar muchas cuestiones, ¿no?, relacionadas con la inteligencia artificial dentro del campo de la comunicación científica, las revistas científicas, etcétera. Yo, de hecho, sí que es verdad que el tema de la declaración explícita, estoy con Lluís, también lo hablaba con otros compañeros que están por aquí, y hace muchos meses, ostras, es que hay que declararlo todo. Yo utilizo el traductor Google para hacer el abstract y luego no lo digo, ¿no? Entonces, estas cosas, bueno, habrá un momento que acaben estandarizándose y incorporándose, ¿no?, en las realidades de la comunicación científica. Algunas cosas que ya se están produciendo, los de Leiden Metrics, por ejemplo, tienen su propia taxonomía, como si fuese la taxonomía Credit de autoría, que se está, bueno, en GitHub tienen un espacio, una plataforma donde puedes ir incluyendo cada uno de los elementos o fases en las que has utilizado la inteligencia artificial generativa y te montan, ¿no?, una oración, ¿no?, una frase, y quizá el estándar acabe yendo hacia allí. Quizá, pues eso, ¿no? Así como la taxonomía Credit pues ya está como muy vinculada, ¿no?, en lo que es la ciencia, pues quizá hay algo que vaya hacia allí. Pero como falta mucha estandarización, me gustaría acabar con la siguiente pregunta relacionada con el futuro. Está claro que hacer perspectiva es muy difícil, pero bueno, yo os la lanzo. Desde vuestro punto de vista, dentro de 5 años, ¿qué cambios creéis que veremos como normal entre comillas, ¿vale?, en la comunicación científica gracias a la inteligencia artificial? Concluimos también por allí. Lluís, si te parece, comienzas tú. Vale, gracias Carlos. Bueno, voy a recuperar el nombre que he intentado dar antes y me parece que no he estado muy afortunado. He encontrado el artículo, es fácil de encontrar, es muy fácil de encontrar. El primer autor, espero que se entienda, es Resnick, acabado en IK, en Italia, kilo, Resnick. Y el segundo autor es Hosseini, con H y 2 S, Hosseini. Y el artículo se llama Disclosing Artificial Intelligence Use in Scientific Research and Publication. When should disclosure be mandatory, optional or unnecessary? Pero si buscan Resnick and Hosseini, 2025, yo creo que van a encontrar este artículo. Y vale la pena porque yo creo que es una de las reflexiones más interesantes que hay sobre el tema. Con esta distribución tripartita lo hacen muy interesante. Bueno, voy a hacer caso a Carlos y voy a irme a su pregunta. Lo voy a enlazar con algo que ya he dicho. Yo creo que en el futuro, al menos a mí lo que me parece más expectante, la novedad más expectante es esta que he dicho antes, de la cocreación dialógica.
Yo creo que esto quizás es lo que va a ser más rupturista o más innovador, porque, primero, establece una nueva forma de autoría, una autoría que algunos filósofos llaman autoría distribuida. Una autoría distribuida quiere decir que hay un autor, pero también hay otros elementos que entran en juego, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y esta cocreación dialógica es algo que puede hacer que los autores humanos, ahora empezamos a tener que diferenciar entre autores humanos y autores maquínicos, que sería la inteligencia artificial. Esta cocreación dialógica puede hacer que los autores humanos tengan una nueva vía para generar conocimiento y va a complicar o a mejorar, no tienen por qué ser el calificativo, no tiene por qué ser negativo, pero va a complicar qué se entiende por autor y cómo se declaran las autorías. Porque hasta que la inteligencia artificial no tenga conciencia, y luego explicaré esto, hasta que la inteligencia artificial no tenga conciencia, se da la siguiente circunstancia. Tiene agencia verdadera epistémica, es decir, se ha demostrado que crea nuevo conocimiento, por tanto tiene agencia autoral o epistémica verdadera, pero tiene falsa agencia moral. Las inteligencias artificiales no tienen moral, no tienen conciencia. Entonces, esto impide ser reconocidas como autoras, la falta de moral o de conciencia, más bien la falta de conciencia. En cambio, en esta cocreación dialógica, las inteligencias artificiales, con conciencia o sin ella, están ayudando a crear nuevo conocimiento. Esto se tendrá que resolver de alguna manera. Y lo que puede pasar en el futuro, si es que pasa, hay autores que dicen que no pasará nunca. Hay autores que lo sitúan de aquí unos 10 o 15 años, o menos. Hay una horquilla de entre 5 y 15 años. Es cuando aparezca la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial con conciencia. Cuando aparezca, si es que aparece, pues habrá un escenario realmente muy novedoso que cambiará. Pues se pueden ustedes imaginar muchas cosas. Para dar una idea de que para algunos es una cosa que no va a suceder nunca, y si me preguntan a mí, soy agnóstico de momento. No sé si sucederá o no sucederá. De momento soy agnóstico. Para dar una idea de cómo es de amplio el abanico de posibilidades, entre los que dicen que jamás sucederá y los que dicen que sucederá quizás en 5 o 15 años, ya ha aparecido una nueva disciplina científica que está estudiando cómo y de qué manera deberán aplicarse derechos humanos a las inteligencias artificiales cuando adquieran conciencia. Y ya está, lo dejo aquí. Gracias. Elisenda, por favor. Yo creo que esta es la pregunta más difícil de todas, ¿no? No sé, lamento que no tenga una respuesta, sino al revés, me surgen más preguntas todavía, ¿no? De qué pasará. Yo pienso en las cosas que me gustaría que estuvieran, bueno, como ya normalizadas, ¿no? De aquí 5 años, y cuando hablaba de los estándares formales, de lo que es aceptable y de lo que no, de tener una guía clara de cómo usar estas herramientas, pues eso es una cosa que me gustaría ver, que esté aceptado, que ya sea como una cosa normal. Pero a la vez, ¿no? También da como un poco de vértigo pensar que si en tan poco tiempo esta herramienta ya se ha adoptado y, o sea, todo el mundo la ha adoptado como una cosa natural en el día a día, no sé exactamente este ritmo que nos va a llevar, ¿no? Y me pregunto también cuántas inteligencias artificiales van a aparecer, cómo se va a repartir este poder entre comillas, van a haber inteligencias artificiales específicas en cada institución. Bueno, surgen muchas preguntas interesantes, ¿no? Que quizás es más un tema de ciencia ficción que otra cosa, pero yo estoy un poco expectante y a la vez soy un poco optimista con el tema de los sesgos. Creo que hay que trabajar mucho en ese sentido para evitar ampliar bueno, pues aspectos negativos de nuestra sociedad. Me gustaría que pues, si en los próximos años pudiéramos trabajar en esa línea para intentar mejorar cosas que tenemos de nuestro presente, pues creo que sería una oportunidad muy buena, la verdad. Y en el ámbito académico, pues supongo que, como en otros ámbitos, ya nos parecen habituales muchas maneras de trabajar, pues supongo que en los próximos años todavía estará mucho más integrada la inteligencia artificial, tanto en los procesos científicos como educativos, ¿no? Muchas gracias. Nuria Martínez. Perfecto, pues sí, coincido que es una pregunta muy difícil de responder y que es muy difícil encontrar la solución, ¿no? Pero bueno, yo creo que de aquí 5 años has comentado más o menos. Sí. Igual estas inteligencias artificiales que usamos ahora ya no es tan novedad.
Los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia artificial generativa empezaron a proliferar en el 2023, de esto hace 3 años. Pero bueno, si nos fijábamos en cómo funcionaban en 2023 y las funcionalidades que tienen ahora, en 3 años han cambiado muchísimo, han mejorado y se han perfeccionado un montón. Así que de aquí 5 años no sé qué más aportaciones van a tener, pero seguro que no van a ser como las conocemos ahora mismo. Por lo tanto, también voy un poco en la línea de Elisenda en las cosas que esperaría que pasaran de aquí 5 años, sobre todo pues, en esta existencia de estándares más claros, en una regulación más clara sobre la transparencia, la autoría, la responsabilidad y la ética del uso de estas inteligencias artificiales. Espero que sea un debate que ya esté un poco más encaminado, más zanjado, no esté tan abierto como ahora y tener pues, estos protocolos y estándares más claros. Y nada, para terminar también pienso que la tecnología tiene que estar siempre al servicio del humano, ¿no? Colocar al humano en el centro y que no sea al revés. Muy bien. Muchas gracias. Para concluir, Nuria Ferrán. Sí. Yo también la he encontrado difícil, la pregunta, pero si pensamos más en tendencias y quizá 5 años no, 1 o 2, me atrevo. Y yo pensaba un poco con tendencias para el cambio positivo, ¿no? Y a modo de resumen de lo que he ido comentando, a mí me gustaría ver pues, declaraciones del uso de la IA en la metodología, sin que sea esa lista burocrática, sin la fatiga que comentaba el profesor Codina, sin que nos penalice, como decía Eli, ¿no? Que está mal visto, y que se explicite qué tareas hemos externalizado con la IA, explicitarlo, y que quede claro que el juicio intelectual no se ha externalizado, que demos garantías y rigor en la parte de la metodología para que se entienda lo que se ha hecho, qué uso y con qué objetivo. La segunda tendencia que me gustaría es estos cambios en la infraestructura y en sistemas que os comentaba, ¿no? De racks conectados a repositorios institucionales, de manera que los corpus que entren dentro de estos sistemas tengan los datos validados por universidades y centros de investigación, que haya más control, más trazabilidad. La tercera tendencia que me gustaría es la integración de los grafos de conocimiento, que fuera ya una infraestructura habitual para que permitiese esta interoperabilidad entre datasets que os comentaba, entre estos silos aislados de proyectos que han recibido financiamiento público, pero que ha quedado ahí, tesis doctorales con datasets que han quedado ahí y que no se han podido conectar y darle esta segunda vida tanto para la investigación como para otros públicos. Y supongo que no publicaremos solo artículos, sino que publicaremos los datasets de forma estructurada y con APIs abiertas. Después también me gustaría ver la generación automatizada de versiones adaptadas a las audiencias y a sus preferencias, es decir, que esta IA pues, tenga unas narrativas, genere unas narrativas que tengan un impacto social y que sea trazable, que nos ayuden a generar unos outputs más cercanos a la ciudadanía, como por ejemplo con podcasts, con artículos de Wikipedia, como estamos haciendo en el proyecto Herstory, o fanzines, como Enric Senabre nos produjo uno con también el proyecto Herstory. Pues que haya un cambio que sea profundo, que no sea conceptual, que sea conceptual, que pasemos de un modelo centrado en el PDF a modelo de ecosistemas de datos interconectados, pero la IA no democratiza la ciencia por defecto, la tenemos que diseñar con unos principios claros de diseño, que haya contexto y que sobre todo haya responsabilidad, y que el reto no es si la IA puede comunicar mejor la ciencia, que era como el título de la mesa, ¿no? Sino si estamos dispuestas a rediseñar las infraestructuras para que la ciencia realmente sea comunicable. Muy bien, muchas gracias. Como entiendo que la mesa ha generado más dudas que respuestas, mi idea en esta media hora es que el público pues, participe de forma activa haciendo pregunta a las compañeras. ¿Alguna pregunta? O al profesor López Sosa, porque tenía que ser un miembro más de la mesa, porque es experto en IA más que, ¿no? O sea que también te invitamos si quieres contestar las preguntas que nos has hecho. Bueno, no. ¿Preguntas? Sí. No, tenemos media hora por delante. Yo tengo muchas cosas apuntadas, pero bueno, ¿no? Pues mira por ahí, Enric.
cuestiones tal vez políticas y de sostenibilidad. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, perdón, soy Enric Senabre, investigador aquí en la Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual. Se escucha, ¿eh? Sí. En cuanto a esos riesgos morales que comentabais, pues el de evidencia que hay por las necesidades de recursos, por ejemplo, hídricos y las zonas donde se están implantando. Y data centers que son muy intensivos, ¿no? en usos a veces requeridos pues, para la agricultura o para poblaciones donde no hay abastecimiento de agua suficiente, ¿no? Y hay toda una línea de crítica que creo que hay que afrontarse también en cuanto a la soberanía tecnológica. Creo que está correlando algunos de los argumentos que comentabais, pero que me parece que a veces apunta preguntas de si intercambiaríamos eficacia por tener a lo mejor modelos que cumplen funciones muy concretas, que a lo mejor no es en uso pues, individual o para cualquier motivación, que no sabemos que nos repercute también a nivel cognitivo, y hasta qué punto estamos avanzando un poco en esa conciencia que nos permita, pues, con la transparencia que coincido que es necesaria, hacer esos usos responsables que a lo mejor a 5 años vista pues, tienen mucha más importancia que actualmente, ¿no? Porque formamos parte de un fenómeno global que está yendo muy rápido y que tiene también consecuencias pues, políticas, ¿no? No solo al humano en el centro, sino de manera un poco más holística los ecosistemas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Si queréis. Es un poco como el tema de recursos que gastan, ¿no? A nivel medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, y poner también un poco el foco en ese sentido, ¿no, Enric? A ver, yo veo algo muy claro, y hablábamos de perspectiva, al final no he dicho nada porque quería tener estar un poco con la distancia. Va a haber menos contaminación en el uso de la inteligencia artificial, seguro, a medio plazo, pero no porque se quiera, sino porque tienen que hacer que estas herramientas sean viables económicamente. Entonces, bueno, es mi percepción, ¿eh? Así como el teléfono fijo antes costaba muchísimo dinero, ¿os acordáis? ¿No? O conectarse a Internet, pues todas estas grandes corporaciones tienden o están tendiendo a ir a buscar que el gasto que suponga la inteligencia artificial generativa acabe siendo residual. Y eso tendrá un efecto, creo yo, sin ser experto, también el tema de la contaminación. Entonces, creo que irá mejor el gasto energético que tengan estas herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que irá mejor, pero no porque su objetivo, el valor sea voy a trabajar por el medio ambiente, sino necesito convertir que estas herramientas sean más viables económicamente. Entonces, es un poco contradictorio, pero creo que irá un poco hacia eso. No sé si te he respondido, pero un poco la idea era esa. Carlos, si te parece, sí. Me gustaría contestar alguna cosa. Bueno, a veces es un hecho contrastado que las buenas noticias se abren paso con más dificultad. Si no estoy equivocado, ha mejorado bastante la eficiencia energética de las inteligencias artificiales. Creo que ha mejorado bastante. Seguramente tiene que seguir mejorando y seguramente tenemos que preocuparnos y presionar para que sigan mejorando. Pero esta es una buena noticia que yo creo que nos ha pasado desapercibida. Y la otra cosa que quería decir quizás es anecdótica, pero yo mismo a veces me olvido de una de las mejores inteligencias artificiales que tenemos en este momento, y relacionado con la soberanía digital que tú has apuntado, que es interesantísima, sobre todo tal como está ahora nuestro antiguo aliado del otro lado del Atlántico, tal como está en una situación muy complicada, y es que tenemos una inteligencia artificial que es espléndida, y es Le Mistral. Seguramente, si no la conocéis por el nombre, ya os dirá algo. Este Le nos está diciendo que es de origen francés, y es extremadamente potente. A veces me lamento de no recordarla con más frecuencia cuando intervengo en actos como estos, y menciono siempre, soy el primero, mea culpa, en mencionar ChatGPT y otras, y no mencionarle Mistral cuando su uso es realmente muy eficaz. Os la recomiendo. Ponerla a prueba, porque la versión gratuita es altamente funcional. La limitación es del estilo de un número determinado de consultas potentes, en el modo Deep Research, al mes o a la semana, no recuerdo ahora.
pero es totalmente funcional y es muy, muy recomendable. Y yo creo que por ahí deberíamos ir. No sé si cada país debe tener su inteligencia artificial, quizás sería excesivo, pero al menos a nivel de geopolítico de grandes regiones sí. Y Europa debería tener una suficiencia en esto de las inteligencias artificiales. No vamos contra nadie, podemos seguir usando las inteligencias artificiales que vienen de Estados Unidos, pero estaría muy bien que en Europa saliesen alguna inteligencia artificial más. De momento al menos tenemos esta y tu pregunta me ha hecho recordar la conveniencia de recordarla. Yo quería puntualizar en el sentido de lo que has comentado de las empresas que están pues, tirando hacia modelos un poco más óptimos o sostenibles por cuestiones económicas. En academia también se está investigando en este sentido, sobre todo a nivel europeo. Hay varios proyectos en los cuales nosotros desde CBC también participamos, ¿no? Pero se está invirtiendo bastante dinero y se está apostando hacia estas líneas de investigación, de centros de investigación, universidades, incluso en algunos también participan algunas empresas, de destinar recursos a investigar en que todos estos modelos pues, sean más óptimos y sean más sostenibles con el medio ambiente. Es una línea que ahora, sobre todo desde Europa, se está impulsando bastante y que en Europa también es como nuestro rasgo distintivo, ¿no? La inteligencia artificial mirada desde esta perspectiva pues, más ética o más responsable que en comparación a otros países. ¿Quieres decir algo, Elisenda? ¿No? Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Disculpa, ¿te puedes presentar? Sí, perdón. Soy Raquel Escandel, vengo del Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante. Y bueno, por si os habéis preguntado qué opináis si la inteligencia artificial va a ampliar o va a reducir la brecha, o sea, si va a producir más brecha o menos brecha, igual que producen las competencias digitales, el uso de Internet, tanto en diferentes colectivos como en diferentes países, como en diferentes ecosistemas, ¿no? Que puedan hacer que o bien aumenten esa brecha por la gente que utilice inteligencia artificial y la que no, o al contrario, democratiza cierto uso porque es muy fácil hacerlo, o sea, es muy sencillo y puede democratizar o no, un poco para conocer vuestras opiniones. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar a lo que...? Adelante, Nuria. Sí. Gracias por la pregunta. Por un lado, bueno, tenemos que ver los modelos de negocio que se acaben implantando, ¿no? en estos sistemas. De momento tenemos versiones gratuitas, accesibles desde un móvil, y el móvil ha reducido bastante la brecha digital. Otra cosa son las competencias, que antes Nuria lo comentaba, ¿no? Saber redactar un buen prompt, tener el pensamiento crítico. Esto va por otro lado. Y por otro lado, creo que va a democratizar en el sentido de que la ciencia se va a acercar más a la ciudadanía. Si estamos hablando de formas narrativas diferentes de comunicar la ciencia, que no solo sea con nuestro sistema típico tradicional de compartir la ciencia, sino que sea a través de, pues lo que decíamos, ¿no? Artículos de divulgación generados y después los puedes corregir, o un podcast o un audio, diferentes formatos, esto ayudará a que con diferentes canales y de diferentes niveles llegue de una forma divulgativa, y que no quiere decir con menor rigor, evidentemente. Yo creo que en este sentido sí que democratiza la ciencia, la acerca, y quizá ayudará pues, a metodologías más tipo ciencia ciudadana, ¿no? Que la ciudadanía sea más consciente de que puede participar en la ciencia, de que puede ayudar a decidir temas que tienen que aparecer en la agenda de los equipos de investigación. ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, yo podría añadir que sí que es cierto que, por un lado, amplía capacidades, ¿no? La inteligencia artificial, antes lo hemos comentado, ¿no? En equipos pequeños o en departamentos pequeños con pocos recursos te da capacidades que antes no se podía tener, pero sí que es cierto que también pues, estas herramientas muchas veces dependen de infraestructuras caras y también de grandes cantidades de datos. Entonces puede ser que centros más grandes o bueno, países donde se está invirtiendo más o más ricos tengan posibilidades de entrenar modelos propios, también pues, modelos más personalizados, acceder a herramientas pues, más premium o más trabajadas, y eso sí que puede generar pues, ciertas desigualdades, porque pues, instituciones más pequeñas pues, continúen dependiendo de estas plataformas externas, ¿no? Más centralizadas, que son abiertas y que por lo tanto también generan esta dependencia tecnológica y el riesgo de soberanía computacional que ha comentado antes Enrique. Sí.
Yo creo que lo que hablaba antes de las infraestructuras, ¿no? En las universidades y centros de investigación, de intentar que estos datos, estas narrativas, este artículo de divulgación que pueda generar estos sistemas que conecten las bases de datos de diferentes proyectos de investigación, etcétera, esto tiene que hacer más barato, ¿no? El coste de llegar a esta ciudadanía. Por tanto, yo apuesto a que se va a reducir. ¿Algún apunte más? ¿No? ¿Alguna pregunta? Por ahí atrás. Hola, Natalia Papí de la Universidad de Alicante. Me gustaría saber la opinión de la mesa sobre el impacto de la IA sobre la destrucción o creación de empleos dentro de nuestro sector, como académicos. Disculpa, no se escucha muy bien, se oye con un poco de eco. Que me gustaría saber vuestra postura sobre la creación o destrucción de empleos dentro de nuestro sector, del ámbito académico, del impacto de la IA. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Si queréis, en esta ocasión empiezo yo. Adelante, Lluís. A ver, hasta ahora, voy a empezar por hacer un poco de recopilación, pero no se preocupen que acabo rápido. Hasta ahora, cada innovación tecnológica ha generado mucho más empleo del que ha destruido. Esta pauta se ha repetido hasta ahora. Los más optimistas dicen, pasará lo mismo con la inteligencia artificial. Yo no estoy entre los más optimistas y yo suelo ser muy optimista. Voy a utilizar una definición de pesimista que dice que un pesimista es un optimista bien informado. Jamás la había usado hasta ahora. Yo no lo tengo claro. Yo creo que se abre un panorama inédito en el sentido que acabamos de decir. ¿Repetirá la inteligencia artificial la pauta de que va a crear mucho más empleo del que destruya? Creo que en este momento están las posibilidades todavía abiertas. Si están abiertas, eso es bueno. No cerremos la puerta. Es posible que se repita la pauta. Pero, y ya sé que no sirve de mucho, yo personalmente no lo tengo nada claro. ¿Alguien que lo tenga un poco más claro? ¿Nuria? No iba a decir que después de la respuesta del profesor Codina es que es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿Te atreves? es como todo. Bueno, para no destruir empleo, pues acabar siendo titular, ¿no? Los que estéis, ¿no? Y ya está, ¿no? No sé. Yo creo que no tiene por qué, no lo sé, pero es lo que dice el doctor Codina. No lo sabemos, ¿no? Es muy complicado. Yo iba a decir que a corto plazo, antes hablábamos, ¿no?, de la inteligencia artificial que nos ayuda en tareas instrumentales, ¿no? En este sentido, si las tareas mecánicas las externalizamos con la IA, pues bienvenido sea, ¿no? Pues hay la parte más crítica, que es lo que decíamos, ¿no?, de tener muy claro qué es el juicio intelectual, el posicionamiento crítica, ¿no?, con las tareas que realiza la IA. Entonces, de momento, aún necesitamos humanos. Cuando la IA evolucione y si en el tema del raciocinio si evoluciona y tal, ya veremos qué pasa ahí. Pero a mí si me sacan de encima las tareas mecánicas, bienvenido. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gusta pensar más en una evolución más que en una destrucción, ¿no? O sea, sí, muchos trabajos que conocemos ahora está claro que van a desaparecer, pero siempre se han generado de nuevos, muy diferentes, ¿no? Yo quiero pensar en que también será así. Bueno, yo entiendo un poco a Lluís porque, bueno, creo que todos entendemos, ¿no? Pero el hecho de que es un poco distinto comparado con otras tecnologías previas, ¿no? Y supongo que eso es lo que a él le hace un poco como ser un optimista informado, como él dice, porque no sé si antes hemos visto una adopción tan rápida que ha cambiado, que se ha normalizado tanto, en todo, no solo en el ámbito académico. O sea, yo tengo amigos que consultan ChatGPT para todo. O sea, le preguntan por el tiempo, le preguntan por la felicitación de cumpleaños que le voy a hacer a mi madre. O sea, que se ha extendido muchísimo a todas las esferas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una pregunta muy, muy compleja. Creo que pueden aparecer nuevas figuras especializadas en la inteligencia artificial, pero a la vez también puede ser que, bueno, desaparezcan de otras, no sé, es complicado de predecir, la verdad. ¿Más preguntas? ¿Y tú no quieres responder? Bueno, he dicho el amago, he dicho que os saquéis la titularidad y ya está, no sé. Y así nos quitarán el trabajo, no sé. ¿Más preguntas por aquí?
Hola, ¿Te puedes presentar, por favor? Lidia Gil. Me gustaría saber si la IA, si en teoría se utiliza para esas tareas más mecánicas, como investigadoras, les da más tiempo para pensar, reflexionar, crear nuevas cosas. De hecho, hay el libro de Judy Wagman, ¿no? Preset by Time, que habla, ¿no?, de que la tecnología, siempre han aparecido tecnologías que nos tenían que permitir tener más tiempo de ocio, ¿no?, que nos iban a reducir estas tareas mecánicas y que por tanto podríamos estar 2 horas trabajando y el resto pues de ocio. Y no ha sido así, cada vez estamos más estresadas, ¿no? Yo creo que reduces el tiempo de hacer un tipo de tareas y tienes tiempo para otras, ¿no? Este libro es interesante. Yo creo que la cuestión es que lo menos significativo es cuando hace las tareas mecánicas. La inteligencia artificial es cierto que las puede hacer, las hace muy bien. Por ejemplo, categorizar un montón de documentos o reordenar las filas de una hoja o analizar las filas de una hoja de cálculo. Pero lo que es significativo es que está automatizando tareas creativas. Y esto es lo que marca una gran diferencia con todo lo anterior. Aparte de ser optimistas, que tenemos la obligación de serlo, si no, no nos levantaríamos por la mañana, o sea, hay que ser optimistas. Aparte de ser optimistas, podemos ser también actores. No tenemos que estar observando lo que va a pasar como si fuera algo fatal que no podemos evitar. Y podemos ser actores y evitar que la inteligencia artificial solamente destruya empleo. Hay una idea muy sencilla, que es defendida por algunos organismos como Naciones Unidas o la UNESCO, que es que los beneficios de la inteligencia artificial deben llegar al conjunto de la sociedad, deben llegar a todos, no solo a las empresas. Y en este sentido hemos de estar vigilantes y considerarnos no actores pasivos, sino actores activos. Pero el problema, lo que hace que sea un problema distinto, una cuestión distinta, es que ciertamente automatiza tareas repetitivas y welcome, bienvenido, está muy bien, pero es que está automatizando tareas creativas. Esto es lo que marca la diferencia. Y yo añadiría que también ayuda a acelerar el conocimiento. Con buenas instrucciones podemos pedir cosas muy elevadas intelectualmente, más allá de estructúrame o contéstame este correo electrónico de forma estructurada, sino hacer preguntas mucho más avanzadas a nivel intelectual que nos pueden ayudar a tener ideas o incluso a tener conocimientos de conceptos que a lo mejor no teníamos controlados o teníamos una idea un poco ambigua sobre ellos. Entonces también eso es tiempo que consigues, es decir, como una especie de superpoder, ¿no? Pues también puede ayudar a acelerar el conocimiento. Adelante, Luis. Sí, gracias, Carlos. Me has recordado una cosa muy importante que a veces se nos pasa, lo de las buenas noticias, se nos pasa, y es que es evidente que la inteligencia artificial va a tener un impacto en la riqueza muy directo y en el bienestar. Por ejemplo, en medicina. Medicina puede ser la forma de encontrar fármacos o soluciones o curar enfermedades. Y en otros ámbitos, por ejemplo, para explotar mejor los recursos naturales. Es decir, que hay al menos varios ámbitos en los que, con toda seguridad, la inteligencia artificial ya está aportando riqueza a la humanidad. Lo digo para poner un poco también el lado más optimista, como nos ha recordado Carlos. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿No? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, bueno, en primer lugar, una visión de conjunto desde aquí, desde la segunda fila. Les veo extremadamente cautelosos. Creo que probablemente la inteligencia artificial les ha dado motivos para ser tan cautelosos, pero a mí me parece que de manera inmediata estas herramientas nos hacen ser más productivos. Para quien, y parafraseando a Carlos por lo que ha dicho hace un momento, para quien aspira a ser titular probablemente esto no sea necesario, pero en otros contextos esto es tremendamente necesario, sobre todo en un mundo en el que las tasas de productividad estaban cayendo
estrepitosamente. Y tengo la impresión de que, a pesar del derecho a la cautela que debemos tener, necesitamos también ayuda para mejorar nuestros rendimientos a la hora de trabajar. Y creo que la inteligencia artificial en esto puede echar una mano. Y lo está haciendo ya, de hecho. Yo después pondré algún ejemplo. Y por otra parte, me da la sensación de que hemos superado muy rápidamente la fase en la que estábamos esperando que aparecieran las alucinaciones inmediatamente. Esto empieza a ser más excepcional. No digo que no suceda, pero me da la impresión de que ya no sucede tanto y en tiempos realmente récords, ¿no? Y por último, creo que si somos capaces en el ámbito sobre todo educativo de prescindir, sobre todo los que ya estamos amortizados como académicos, de prescindir de lo de la letra con sangre entra, a lo mejor encontramos un espacio de acomodo para la inteligencia artificial, porque observo demasiada tendencia en los académicos a pensar que la inteligencia artificial les va a ahorrar esfuerzo a los discentes y no digamos a los docentes, ¿no? Es seguro que sí, que les va a ahorrar esfuerzo, pero también les va a permitir hacer cosas que antes no estaban haciendo, ¿de acuerdo? Y quizá nos deberíamos enfrentar con el problema que yo personalmente, y perdónenme la anécdota, tengo con mi hijo, que cada vez que digo una cosa, él inmediatamente se va al teléfono a comprobar si es cierto. Bueno, algún motivo le habré dado, seguramente, ¿no? Pero creo que la relación entre el profesor y el alumno ya no puede prescindir de la mediación tecnológica, y esa mediación tecnológica simplemente aceleraba procesos hace 5 minutos y ahora, como dice Lluís con muchísima razón, realiza tareas tremendamente creativas, pero no solo para nosotros, también para ellos, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, yo he señalado una cosa que va en línea con lo que tú dices, Félix, que es que mi esperanza es que las investigaciones, desde ahora, desde hace algún tiempo o al futuro, cada vez sean mejores por el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, estoy con la línea. Como veis, yo estoy con una mente disociada entre el optimismo y este hecho que he comentado antes, que no me quiero repetir demasiado, pero recordar que es una situación totalmente nueva para la humanidad. Había un antropólogo que lo comparaba, Arzuaga creo, pero espero no equivocarme, decía que no es una tercera revolución industrial, es el descubrimiento del fuego, lo equiparaba con esto. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Yo añadiría, bueno, yo me encuentro a veces con una dicotomía, a veces, pues yo dirijo una revista y a veces pienso, tendría que obligar a todos los investigadores a que usasen la IA, si no, descartaría el artículo. Luego digo, no me entran casi artículos, tengo que aceptarlos y enviarlos a evaluar, ¿no? Yo creo que va a ayudar a hacer mejores investigaciones, eso no me cabe la menor duda, pero falta estandarizar un buen modelo a la hora de decir, pues eso, cómo documentarlo, si hace falta documentarlo o no, o en qué fases sí o en qué fases no. Y sobre el tema de la docencia, no creo que el problema sea el uso o no uso, sino el problema que nos encontramos es cómo diseñamos actividades para que los alumnos aprendan, porque a veces tienen un papel poco activo. Tenemos alumnos muy buenos, eso que he dicho, pero a veces lo fácil es más cómodo. Entonces cuesta mucho saber aplicar actividades con uso de inteligencia artificial. Puedes decir, pues yo por ejemplo tengo algo comprobado. Yo a mis alumnos no les puedo decir, haz una actividad en casa utilizando la inteligencia artificial, sino que, porque digo, pues
van a hacer siguiendo mis pautas, seguro que no, pues lo llevo a clase. Entonces, el problema en el tema más docente es ese, es cómo diseñamos buenas actividades para que los alumnos utilicen la inteligencia artificial para que se formen más y mejor, y que se puede conseguir seguro, pero falta encontrar ahí cómo diseñarlo de forma óptima. Eso es lo que yo veo. Sí, por aquí, alguien. Son y 26, yo creo que lo podríamos dejar aquí para que el siguiente ponente pues, pueda estar tranquilo, sentarse, coger su botellita de agua. Muchas gracias a los asistentes y continuamos.